Buenas tardes, noches ya, bienvenidas, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares bajo la dirección artística de Juan Mayorga en esta inauguración de la temporada 2023-2024. Es un gran placer, como siempre, recibiros en esta casa llena de vida, de historia y llena de teatro, como hemos podido disfrutar en la noche de hoy. Me acompañan aquí, se incorporarán luego otras compañeras, las actrices que habéis visto en el espectáculo: Raquel Alarcón, directora de Daniela Astor y La Caja Negra; Mónica Miranda, adaptadora de esta novela extraordinaria de Marta Sanz, que obtuvo en el año 2013, año de su publicación por Anagrama, el premio Tigre Juan y a la vez el premio Calum. Fue un éxito esa novela cuando salió. Y bueno, antes de abrir el diálogo, porque esto es sobre todo un diálogo, nos interesa mucho escucharos. Sabemos además que hay algunas personas que han estado en un club de lectura con Marta también, leyendo la novela, y nos encantará escucharos también. Damos la bienvenida a Laura Santos. Las actrices estarán llegando. Laura es, junto con Miriam Montilla, además de actriz, productora de este espectáculo. Recién han fundado con esta obra 2 producciones teatrales, que es el nombre de la compañía. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría empezar con Mónica y preguntarte, Mónica, cómo este proyecto... Bienvenida, Miriam. Gracias. Y Elena Lanza, que junto a Miriam y a Laura, pues constituye este elenco. Y además estás en tu casa, Elena, que es un gran placer, además, doblemente recibirte aquí en el Corral. Elena es alcalaína y bueno, hay muchas personas aquí que la conocen y la siguen también. Mónica, pues cuéntanos un poco este proyecto, cómo llega a ti. ¿Cómo llega a mí? Vale, pues de una manera muy familiar, porque bueno, aparte de ser amiga de Laura, era su compañera de piso y bueno, su padre le había regalado hace años el libro y Laura se enamoró, y era un proyecto que quería hacer desde hace tiempo. Y justo yo acababa de escribir una obra también y estaba empezando un poquito más en el mundo de la dramaturgia y el guión. Y bueno, pues fue un regalazo al final que me hizo ella. Me la leí antes, además de saber que iba a hacer la dramaturgia, porque le gustó tanto que nos la regaló a nosotras, a ella y a mi otra compañera, y entonces ya cuando me ofreció el regalo de adaptarla, pues estaba aterrorizada y encantada, las dos cosas. Bueno, nos fascina, nos encanta que sea también esta la casa de la palabra. Lo ha sido durante siglos. Y que estas palabras que nacen dentro de una novela y que son palabras además que atraviesan tantas épocas, pues puedan llegar al teatro también, puedan llegar a los escenarios de esta forma tan rica que la has planteado, y creo que saldrá también en el debate y en este diálogo saldrán algunas de las estrategias que has seguido como adaptadora, y también que Raquel como directora sigue, porque creo que es un montaje, creo que es una adaptación además ejemplar. Es difícil hacer una adaptación de novela, muchas veces pues nos encontramos con adaptaciones de obras de teatro que son un poco más sencillas, es lo más habitual, pero adaptar una novela como esta, mezclando tantas épocas, tantos espacios, creando tantos personajes y después readaptarla para la puesta en escena, que es lo que Raquel, el trabajo principal de Raquel. Cuéntanos un poco, Raquel, cómo ha sido este viaje. Bueno, en primer lugar, gracias por acogernos, porque el Corral acoja a Daniela Astor y La Caja Negra. Es un placer estar en este teatro. Yo he aprendido mucho aquí trabajando y es un honor, la verdad, y ha acogido muy bien la obra, ¿no? Veíamos aquí esta tarde cómo quedaba la escenografía y decíamos, pero qué maravilla, parece la casa de estas niñas, ¿no? Así que gracias. Pues yo me sumo a lo que decía Mónica, porque fue un regalo la invitación que recibí de Laura y de Miriam, cuando ya Mónica estaba trabajando sobre la adaptación para entrar en el proyecto a dirigirlo. Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo y maravilloso. Partimos del trabajo que ya Mónica había planteado, que fue complejísimo, porque claro, es una novela que los que la habéis leído sabéis que tiene muchísimas referencias a documentales de la época, y que hay mucha información en la propia novela que si no has vivido ese momento
quizá te pierdes, ¿no? Aunque luego hemos visto que el público joven la recibe muy bien porque conecta por otro lado con la obra, ¿no? Entonces, la tarea ingente de qué elegir de todo lo que había en la novela para que estuviera en la obra de teatro, y luego también con las actrices, que fue un proceso súper bonito y complicado, como no puede ser de otra manera, donde ya Mónica vino a ensayos y fue cogiendo mucho de lo que íbamos trabajando con ellas ya en escena para terminar de escribir el texto, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, primero del trabajo con la novela y luego del trabajo con ellas para que todo eso al final tomara ocupara el terreno de lo escénico, ¿no? Bueno, hasta ahí que yo empiezo lo paro. Creo que también comentábamos antes que vi este espectáculo hace algunos meses en el Teatro Fernán Gómez, donde me gustó mucho, era otra disposición de público, otro espacio, y bueno, pensé siempre que en el Corral sería muy hermoso, y efectivamente lo ha sido. Y también agradecer mucho la acogida del público, que siempre nos honramos de tener un público muy rico, muy diverso, y también un público que la escucha ha sido muy atenta durante la función también, y creo que hemos disfrutado mucho, también gracias al extraordinario trabajo. Es un privilegio tener en esta casa, sobre este escenario, a 3 actrices maravillosas, como son Miriam Montilla, Elena Lanza y Laura Santos. Miriam y Laura, productoras también, como decíamos, contadnos un poquito qué es producir teatro independiente. Madre de mi vida. Pues es una heroicidad porque es muy complicado, muy difícil levantar un proyecto cuando no somos nadie, cuando en nuestro cartel no hay nadie súper importante de primera línea, cuando tampoco tenemos grandes medios económicos. Pero para nosotras era muy importante levantar esto, y lo que queríamos era rodearnos de un equipo humano que sumara, y eso es lo que hemos hecho. Entonces es verdad que está siendo muy duro encarar el proyecto. Os damos las gracias por acogernos aquí, porque luego todo lo que es la distribución es muy difícil, pero la verdad es que ha sido un viajazo en el que nosotras, que nunca habíamos sido productoras, de repente nos hemos puesto en el otro lado, hemos comprendido muchas cosas de la profesión que si no estás ahí no las entiendes, y ha sido todo un viajazo. Está siendo un viajazo. Es duro estar en los dos lados, muy duro, muy duro, porque hay una parte tuya de actriz que tienes que... O sea, yo esta mañana estaba haciendo fotocopias de los contratos de mis compañeras, en vez de estar en mi casa concentrada en, venga, me voy a duchar, me voy a preparar para ir a mi superfunción. Entonces es complicado, pero ha sido una experiencia maravillosa. Yo no sé si la repetiría, pero bueno, ahí está, ¿eh? Yo añadiría, a lo que dice, suscribo totalmente, y añado que para mí es sostenible con 2 ingredientes. Uno, que realmente encuentres una historia que se te vaya la vida en contar, que realmente te atraviese y se te vaya la vida en contar, porque eso es lo que sostiene que Miriam y yo llevemos 5 años y hayamos hecho, o sea, y con grandes pausas y que lo sostengas, ¿no? Y que el deseo pues hace picos, valles, montañas, ¿no? Pero se sostiene. Y luego también que hay un equipo alrededor que hace mucho más con los recursos de los que tienes, que hace mucho más, y que el compromiso va mucho más de, bueno, sí, que hace mucho más y que hacen posible que las cosas salgan para adelante con la mejor calidad posible, ¿no? Y con mucho amor. La modestia de Miriam Montilla pues la habéis advertido, siendo la gran actriz que es y habiendo hecho extraordinarios espectáculos en este país, en los mejores escenarios de este país y fuera de España también. Y es una gran proeza, lógicamente, y también en esta casa, que es una casa que tiene, como sabéis, una parte en el Ayuntamiento de Alcalá y una parte en la Comunidad de Madrid.
está gestionada por la Fundación Teatro de la Abadía. Es nuestra responsabilidad también dar espacio a la creación independiente que se genera dentro y fuera de la comunidad, pero por supuesto apoyar todo lo que podamos, modestamente también, la creación independiente que se hace en esta comunidad y sobre todo la creación que hace un equipo femenino tan extraordinario como este. Elena, cuéntanos un poco, venir a actuar al Corral, venir a actuar a tu tierra, ¿cómo llegas a este proyecto? Pues bueno, me sumo un poco a lo que han dicho, de que actuar aquí es la hostia. O sea, es uno de mis teatros favoritos. Por suerte me he podido subir a muchos en el país y este es de mis favoritos, con el de San Sebastián y con alguno más. Pero también es muy especial porque, bueno, aparte que yo soy de aquí y yo he actuado con otras obras en este espacio, yo trabajé de auxiliar de sala, de acomodadora aquí durante 5 años, mientras estudiaba otras carreras y arte dramático. Entonces, venir aquí es como un viaje muy grande, mucha nostalgia y ves cómo pasa el tiempo. Entonces, ha sido una experiencia muy buena y venir con esta obra, pues un lujazo. Yo entré en este proyecto porque a finales de 2019 me llamó Laura y me contó, oye, mira, que me he leído esta novela, qué tal, un poco lo que han contado, y las actrices... ¿Tú sabes qué te propuso Mónica? Es verdad. Me llamó Laura, pero sin la propuesta de Mónica yo no estaría aquí, estaría otra mujer. Pero, así que gracias. A lo mejor se le hubiera ocurrido a otras. Así que, pero bueno, sí, esto es importante decirlo porque nuestro oficio es como un cúmulo de circunstancias y de azar. Entonces, pues bueno. Y nada, y entonces me comentaron si quería formar parte del equipo y a priori me hizo bastante ilusión porque conocí a Miriam y a Laura también, a Laura de la escuela, y a Miriam la había visto actuar muchas veces y entre muchas veces aquí cuando yo acomodaba. La vi, claro, con Veraneante. Con Medida por Medida, con La Función por Hacer y tal. Y entonces me dijo, adapta a Mónica, que Mónica también es una actriz que admiraba mucho de la SAC. Y Raquel dirigía, a Raquel no la conocía, pero luego ya la conocí y estuve, pues bueno, estoy la verdad encantada con el equipo. Y me leí la novela y entonces ya dije, bueno, pues por supuesto que me sumo. Y nada, pero la verdad que, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero para mí este es uno de los proyectos más bonitos de mi carrera porque creo que la historia que contamos, pues como decía Laura, se nos va la vida en ello. Creo que es necesaria ponerla en las tablas. Creo que es una novela de Marta Sanz preciosa. Gracias a este proyecto también he conocido a Marta Sanz, ignorante de mí, no la conocía. Y bueno, y todo, la verdad que todo genial y estoy feliz de estar aquí con vosotras en este teatro, compartiendo este proyecto. Conversando con Raquel esta tarde también hablaba de la delicadeza de la dirección de esta puesta en escena también, centrada en el trabajo actoral, que hay un gran trabajo actoral y hay un finísimo acompañamiento. Y también en la mezcla y en la forma en la que conviven los tiempos y los espacios, la narración y el drama, el pasado y el presente. Cuéntanos un poco, Raquel, ese laberinto como directora, cuando te llega el texto de Mónica, y también es muy hermoso lo que habéis contado de que el texto se siguió, Mónica sus primeras versiones las siguió trabajando al pie del cañón un poco, ¿no? Trabajando en escena, con los ensayos, lo cual es la naturaleza misma del teatro y es muy rico que se pueda colaborar así. Cuéntanos un poco este laberinto, cómo se fue pergeñando. Pues realmente fue tomando cuerpo en escena, en ensayos con ellas, ¿no? Porque el lujo de que Mónica pudo seguir trabajando con nosotras y terminar de afinar, porque claro, pedía, al ponerlo en pie, el propio texto pedía a ver cómo se entendían estos códigos de ruptura, de que con 3 actrices había que encarnar muchos personajes, la capa del mismo, o sea, del personaje contado por ella adulta y ella niña,
la adulta que hace de madre, bueno, todo este caos, ¿no? ¿Cómo lo ponemos en un cuerpo y que se pueda entender ese código, ¿no? Entonces ahí se trabajó muy fino con ellas y con Mónica, que fue ajustando ahí hasta el último momento, y digamos que el motor, o sea, entendimos que el propio texto en sí propone un juego entre la ficción y la realidad, y que estamos hablando prácticamente de 3 generaciones, la abuela, la madre y la hija, y que estamos hablando de dar voz, de dejar de silenciar esas historias que estaban silenciadas, ¿no? Entonces nos agarramos a eso como las guías para poder trabajar, donde la palabra fuera lo que construyera lo que el espectador tenía que imaginar, ¿no? Que hubiera elementos, por supuesto, pero que fuera una puesta en escena muy sencilla, muy limpia, para que todo el trabajo estuviera en estos cuerpos, porque hasta ahora al final va de eso, va de cuerpos, o sea, de la representación de los cuerpos como se supone que tiene que ser el cuerpo de una mujer, del derecho y la libertad que una tiene sobre su propio cuerpo. Entonces tenía que tener una cosa de mucha piel, de mucha carne, y que la palabra, romper el silencio, tuviera toda la potencia, ¿no? Entonces, digamos que con esas claves se armó muy claramente que tenía que ser una cosa sencilla, donde fuera el trabajo de ellas, lo que guiara todo, ¿no? Y dar voz, ¿no? Esos micros que están ahí en proscenio prácticamente, ¿no? Para potenciar, pues eso, lo que hacen las palabras, ¿no? ¿Quién decide, que a mí es una frase que me atraviesa, quién decide las historias que se pueden contar y las que no? Bueno, pues nosotras decidimos contar esta historia, ¿no? Y para eso se necesita un cuerpo, una voz y alguien que escuche, y poco más. Entonces fue como la guía, ¿no? del trabajo con todo el equipo, también la escenografía, la iluminación, el trabajo de audiovisual con Lucía Valverde, que hizo todo ese trabajo. ¿La escenografía de quién es? La escenografía es de Paula de Diego, que también hizo el vestuario. Y también fue como esto, ¿no? Lo esencial que necesitábamos, esencial para entender el espacio y el viaje, ¿no? Para que nos permitiera ir al pasado, volver al presente, volver a viajar al pasado. Sí, creo que es muy, muy rico, es un espectáculo que más allá del argumento que está contando se construye permanentemente en escena, y esos contrastes de la narración y el drama y el entrar y el salir también están en el humor y el dolor, también están en cómo contar algo tan complejo, también introduciendo todas esas pinceladas de humor que van haciendo que el relato sea incluso más poderoso, más fuerte, o llegue de una forma mucho más potente, ¿no? Seguramente tendréis mucho más que decir. Nos gustaría abrir el diálogo a nuestra audiencia, escucharos, conversar un poco, mirarnos, compartir algo. No tiene que ser una pregunta necesariamente, puede ser una apreciación. Es vuestra la palabra. Yo quiero dar... bueno, perdona. Dinos tu nombre y así nos conocemos. Vale, me llamo Sara. Bienvenida. Y yo quiero daros las gracias porque me habéis vuelto a recordar por qué amo tanto el teatro. Yo quiero preguntaros, tanto bueno como malo, ¿qué os da y qué os quita el teatro? Yo voy a lanzarme, me da la vida y me quita la vida. Es que si el motor en el teatro no es pasional, te vas, no aguantas. Tiene que ser muy fuerte, porque esto que está tan manido, ¿no? De que es una carrera de fondo, al final se vive constantemente y es una montaña rusa también. Pero es una... Bueno, y cuando estás en el escenario también, ¿no? Es una especie de meditación, o sea, todo desaparece. Una terapia también. Una terapia, un momento a momento, aquí y ahora, absoluto. Es que es un canal de comunicación brutal, es una cosa que hasta que no lo haces, ¿no? Hasta que no lo vives, y cuando hablo de vivirlo, hablo desde nuestro compañero que está ahí arriba, a todo, o sea, todo el equipo,
cada uno en su parcela, hasta que no vives eso, es brutal, es brutal. Creo que es una de las... ¿cómo diría? Es bellísima la capacidad de expresión que tienes, de comunicación, ¿sabes? De trabajar en equipo, de sacar lo mejor de ti, lo peor de ti, de conocerte a ti mismo, que eso es la bomba, porque yo creo que debería hacer teatro todo el mundo. Y es que todo eso engancha mucho si tienes vocación, porque es absolutamente vocacional. El otro día me decía un compañero, creo que yo no estoy hecho para vivir esto como una carrera de fondo que has dicho tú. Me lo dijo un compañero y dije, sí, es que vas a subir y vas a bajar y vas a subir y vas a planear y un día estás arriba y te crees que estás arriba y luego no. Pero es que esto es así. Tienes que tener otro trabajo alimenticio, luego no. Pero es que es maravilloso. Tienes que ahorrar cuando te viene la buena racha. Tienes que ahorrar. No, ese viaje no me lo hago rato. Sí, sí. Teníamos otra intervención, por favor. Primero quería dar la enhorabuena al equipo, a las actrices que son formidables y a Elena especialmente, que le tengo mucho cariño porque he sido profe de Sí. la universidad. Bueno, pues ha sido, bueno, nos hemos visto con mucha frecuencia, pero el trabajo de Elena me ha fascinado, me ha parecido fantástico. Espero que el proyecto tenga mucho éxito, que podáis llevarlo, que hagáis bolos por todo el planeta, ¿no? Y luego ya en cuanto al libro, la verdad es que claro, cuando uno lee el libro no se imagina, ¿no? Entiendo que ha hecho una labor de adaptación, de una complejidad muy grande, ¿no? Porque además en el libro hay una parte que es la historia que nos ha contado, pero luego hay otra parte que es esa caja negra que ha quedado muy bien reflejada aquí. Habéis eliminado muchísimo de lo que viene en el libro, Es que si no... evidentemente, pero habéis dejado, yo creo que la esencia, ¿no? Yo creo que habéis dejado lo esencial, de lo fundamental, ¿no? De eso se trata. Así que creo que a favor. Y en ese sentido quería preguntaros ¿cómo lo ha visto Marta? ¿Cómo lo ha visto la autora? ¿Qué ha dicho? A mí una de las cosas, perdón, que más ilusión me hizo, porque además era una de mis obsesiones, ¿no? El mezclar sus palabras con las mías y el tomar decisiones que tenía que cambiar al ser un espectáculo vivo. Y una de las cosas eso que más ilusión me hizo fue que dijo que no reconocía cuáles eran sus palabras y cuáles eran las mías. Sí. Y con eso yo ya hice, pues... Pero es cierto, vamos, es que en la obra cuesta saber qué es lo que no es de la obra y qué. Enhorabuena a la directora también por el trabajo. Gracias, es que es difícil, o sea, quien ha leído la novela, de los que estáis aquí, realmente es un trabajo, o sea, es complicadísimo porque la novela es compleja ya de por sí, ¿no? De entender. Y es verdad que Marta ha sido súper generosa en el sentido de que ha sido como, ha dejado mucho, ha entendido que para poder ponerla en pie era otro lenguaje y era otro código y iban a pasar otras cosas, ¿no? Y ha estado arropando mucho y acompañando mucho el proyecto todo el tiempo, la verdad. O sea, que, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Sí. Maravillosa esta mujer. Laura, ¿nos puedes recordar cuál es la trayectoria que ha tenido la obra? Porque se estrenó antes de la pandemia, hubo un parón grande, después estuvisteis en el Fernán Gómez. Se estrenó, bueno, se preestrenó justo después de la pandemia, en 2021. Vale. Y entonces pasamos por la Feria de Huesca unos meses después y hasta marzo de 2023, o sea, 2 años. 2 años. Claro. Hasta marzo de 2023 no aterrizamos en Madrid, en el Fernán Gómez, con la suerte de poder estar 2 semanas y media. Y desde ahí, aquí. Y
Luego tenéis en perspectiva, ¿tenéis algunas perspectivas de futuro? Ahora mismo no. Ahora mismo no, así que poned velas. A Daniela Astor, por difundir la palabra. Es parte también del oficio y es importante también que hablemos no solo de las cuestiones artísticas del oficio, sino de que podamos compartir esas preguntas como qué da y qué quita el teatro, cómo se hace teatro en la actualidad. Son preguntas también que forman parte de la profesión, ¿no? Y de la realidad y de la oportunidad de hacer algo tan hermoso y extraño como sigue siendo el teatro, compartir seres, actrices que se transforman en otras vidas, que habitan palabras y que habitan sentimientos y sentidos de otras épocas y las comparten en presente con la audiencia, ¿no? Es realmente algo mágico y complejísimo. Y lo que convocamos cada vez que se hace una obra de teatro, ¿no? Porque la obra empieza con Laura contando que esto no es de la obra, esto es de, o sea, no es de la novela, esto se metió en el texto teatral, contando que su abuela le decía que ella habría preferido vivir solo con la cabeza, porque el cuerpo nada más que le había servido para sufrir, y esto es real. Esto es por lo que me conquistó a mí Laura con este proyecto, porque me lo presentó así. Y entonces yo me acordé de mi abuela que me decía que las niñas no podíamos silbar. Y entonces yo conecté mi abuela, su abuela, y dije, aquí hay algo de las abuelas que nos... Y supongo, y espero y me imagino que en las cabezas de cada uno, y en los corazones de cada uno de los que estáis ahí sentados viendo la obra, de repente se han conectado cosas, ¿no?, de la infancia, o porque lo habéis vivido, o porque de repente te acuerdas de tu madre, o te acuerdas de tu abuela, o algo que te decían de niña, ¿no? Y se convocan cosas aquí de repente en un mismo espacio, compartimos el aire y compartimos mucho más de manera invisible. A mí eso me sigue pareciendo alucinante, ¿no? ¿Qué nos da y qué nos quita el teatro? Pues esto nos da la vida, vamos. Sí. Bueno, yo felicitaros porque es un trabajazo extraordinario y ha sido un placer el veros y muy complejo, muy complicado. Y está muy bien resuelto, entonces es un gusto. Pero al hilo de un par de cosas que tú has dicho, de dar voz a quienes estaban silenciadas, ¿no? Y esto que estás contando ahora también de cómo conectamos con el relato, y las que tenemos más edad lo sabemos, es un relato que no estaba en el común del público hace 10 años escasamente, que es un periodo de tiempo muy breve, ¿no? Y estamos rompiendo un silencio que han sido secretos familiares, lo de los abortos en las casas, que todos saben qué ha pasado, pero jamás se han mencionado, y que ha generado un trauma generacional. Bueno, los abortos, los muertos en las cunetas, los topos, la lista es muy larga de los secretos de familia, ¿no? Entonces el romperlo para quienes somos preconstitucionales, porque quien ya es de una generación, los millennials ya no llevan el peso de ese trauma, lo llevan de otro modo, ¿no? Porque se hereda, no es posible eliminarlo en tanto cuanto no lo elabores, ¿no? Pero quienes hemos vivido los secretos, con las niñas nos silban, ¿no? El verlo en escena, yo es que he tenido momentos que tenía la piel de gallina completamente, y además ha conectado con historias familiares. Entonces... Sí, gracias. Cuando estuvimos en el Fernán Gómez hicimos un encuentro, una charla, donde participó Marta Sanz, Beatriz Ortiz, que era una psicóloga con la que trabajamos en el proceso de creación de la obra. Ella llevaba un grupo de mujeres que habían vivido o que estaban viviendo situaciones similares, y tuvimos varias sesiones de encuentro, y Cristina Almeida. Y Cristina, esta señora, es una maravilla escucharla por lo que ha vivido y por cómo lo cuenta, ¿no? Y entonces nos decía, a mí esto me atravesó, que ella lo veía así, porque ella en los años 70 había sido muy activista y muy defensora de los derechos de la mujer, entre otros ¿no? El derecho al aborto. Y nos dijo una cosa que a mí me dejó impactada, y es que la generación de las abuelas era la generación del silencio. La generación de las madres
el personaje que hace Miriam, era la generación de la culpa. Y la generación de las hijas, donde podríamos estar nosotras, es la generación que tiene que hacer un ejercicio de memoria. O sea, nosotras tenemos la responsabilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? la responsabilidad de dar voz, de hacer memoria y de hablar de esto que hace muy poco que ha pasado, que de hecho todavía pasa y que parece que está olvidado, que está superado, que está... No, ni está olvidado, ni está superado, ni está solucionado. O sea, seguimos enfrentándonos a esto. Ahora, esta semana, Festival de Cine de San Sebastián, se presenta una peli que habla del tema del aborto. El otro día vi otra película también muy reciente de una directora que también toca el tema del aborto. Hace unos meses, hasta que se ha aprobado ya definitivamente la ley del aborto en el 23, en la calle se veían las mismas manifestaciones que nosotras hemos encontrado en documentales de los años 70, que Televisión Española salía a la calle a preguntar a la gente qué opinaba y se montaba un debate brutal, igual que hace 4 meses, 3 meses. O sea, que es un tema que no se trata de hacer política, sino de hacer reflexionar. Hoy en el Congreso se ha dicho de mujeres que asesinan niños, hoy en el discurso de la investidura. Hay frases en la obra que están metidas así de soslayo, que son de algún político, actuales. Hay frases en el juicio a la madre también que... Lo habéis conseguido. Pero es verdad que en el Fernán Gómez vino muchísimo público muy joven. Sí. Y se sorprendían porque no sabían que eso había ocurrido en este país, ¿sabes? Sí. Que de repente ginecólogos iban a prisión, que a las mujeres se las encarcelaba, que se tenían que ir a Londres. ¿Hola? Y dices, ostri, pero ¿y nuestra historia? O sea, ¿qué estamos contando? ¿No? Esto también es historia nuestra. Entonces, bien. Hay que abrir. Como mínimo, claro, este ejercicio de memoria para saber de dónde venimos. Pues si no, o sea, que si, ¿dónde vamos? Pero si no sé dónde estoy, y no para sé de dónde vengo. Para entender a nuestra madre, claro, a nuestras abuelas, o sea, es que es muy importante entender. ¿Por qué? Sí, y sí, que se sepa oye, conseguir estos derechos ha costado, ¿no? Que haya una conciencia de eso, no darlo por hecho en las nuevas generaciones, digo. Y luego está, aparte también de lo que es la línea, ¿no? Que mira atrás y que habla de los derechos del aborto, para mí también, aparte, sí, abrimos un poco, y no es solamente eso en concreto, ¿no? Sino el sentirnos dueñas de nuestros cuerpos, sentirnos que somos dueñas de ellos, y pues creo que es bastante intergeneracional, esos conflictos y esas tensiones que aparecen ahí. Yo nací en el 88 y yo toda la referencia cultural que trae Marta no es la mía. Me sonaban algunos nombres. Y la frase de mi abuela a mí me removía por dentro. Y me removería de manera muy distinta, ¿no? Serían otras cosas. Mis tensiones y mis incomodidades con el cuerpo, por supuesto, ¿no? Y qué lujo haber ya estado, que ellas lucharan, ¿no? Por cosas que a mí ya no me ha tocado luchar, ya puedo disfrutar, pero creo que hay muchísima más conquista que hacer, y que la obra abre también ventanitas para los jóvenes, y como decía Miriam, nos venían a saludar grupos de jóvenes, no sé, ¿sabes? Hay una cosa que es Jobo, que puedes ir al teatro gratis. Sí, ¿no? Y vinieron muchos grupos al Fernán Gómez y a veces se quedaban a esperarnos a la salida para hablar con nosotras. El compromiso con la memoria es consustancial a esta casa, a la Fundación Teatro de la Abadía, y también al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, y también el compromiso con las historias sobre mujeres y con la creación femenina. Podéis comprobarlo en nuestra programación. Solo este año tenemos más de la mitad de nuestra programación está escrita y o dirigida por mujeres, y también tenemos a muchísimas que nos entusiasman, productoras en esta temporada, adaptadoras también. Y en los próximos meses podremos disfrutar de espectáculos que desentrañan y que tratan de figuras escondidas y desconocidas, figuras como la filósofa manchega del Renacimiento Oliva Sabuco. Tenemos un espectáculo dirigido por Teresa Valeriano. Tendremos también un espectáculo que viene de Asturias sobre Ada Byron y su relación con Lord Byron, y Ada Byron fue una de las precursoras de la computación, como Ada Lovelace.
y tenemos así a lo largo de la temporada, también tenemos espectáculos sobre la vida y la complejidad del personaje de Bette Davis. Tenemos muchísimas mujeres que son diseccionadas a lo largo de la temporada. Y Homenaje a Billy el Niño también es un espectáculo de una producción de Teatro del Barrio que tendremos en la primavera, escrito y dirigido también por creadoras. ¿Alguna otra intervención? Por favor. Bueno, gracias y enhorabuena. No me extiendo mucho. Quiero resaltar la parte de cuando os desdobláis, es que me gusta el juego, cuando os desdobláis de madre a hija y demás. Me recuerda mucho, no sé si conocéis la terapia de constelaciones familiares. Sí. Sí, claro. Quería eso, digo, lo mismo te has inspirado ahí en eso, porque entrar en la piel del otro y sentir cosas cuando ella dice, wow, estoy sintiendo, era muy potente, ¿no? Es terapéutico, porque está tocando cosas tuyas y del otro. Sí. Que hablaran de eso, por favor. ¿El qué? Que nos contaras eso. Sí, a ver, bueno, a ver, que me organice yo mentalmente. Sí me gustaba mucho la idea, primero, a ver, a mí, esto es una obra por encargo, yo ya sabía que iba a ser con 3 actrices, ella quería hacer de Cata y ella quería hacer de la madre, y eso era un problema. Claro, porque querían sentir, bueno... Sí, para mí era un problema el hecho de que ella desde presente, ¿no? Y luego lo hablé también con Raquel, hablara desde esa mujer de 50 años. Entonces, me pareció que la solución perfecta también por esto era habitar a su madre. Por eso también metía cosas, lo de por qué me enfado, qué me está pasando en el cuerpo. También hay otro momento que ella dice, mi madre estaba aquí, yo estaba ahí sentada y entonces ella se siente, mi madre se estaba pintando las pestañas. Y a mí esa sensación me parecía muy potente porque contar la historia de tu madre y además habitar a tu madre en vez de tuyo niña, ¿no? De alguna manera era entender también. Muy inteligente y terapéutico, ¿no? Incluso como actriz, ¿no? Porque muchas veces no sabes si es la actriz la que o sea, me gusta ese desdoble, ¿no? Que no sabes si es la actriz, el personaje, la madre, es un misterio. Todo un viajazo ahí para Miriam también, ¿no? ¿Quién soy ahora? Entro, salgo, la madre, la hija, la madre. Bellísimo. Me gustaría saber esa frase de seguimos adelante aunque haya pasado todo, porque al final nada es lo suficientemente devastador. Es creo que es muy poderoso, ¿no? Total. Totalmente. Esa frase es de Marta Sanz. Sí. ¿Alguna última intervención? ¿Puedo yo? Por favor. Y ya me cargo ya. Sí. No lo he dicho antes, perdón, enhorabuena. Retomando lo del tema de antes, hay muchos temas del pasado que tenemos que resolver. Yo pienso que no vamos a abasto con tantos... La herencia es muy grande. Hay mucha información y muchas cosas. Pero a nivel de sistema educativo, ¿pensáis que habría que cambiar algo en la materia para abordar esos problemas del pasado y que las nuevas generaciones entiendan? A ver. Yo sé que Yo creo que aquí podemos preguntar. Voy a decir una cosa que probablemente no te conteste, pero sí que creo que en la educación tendríamos que tener más conexión con nuestro cuerpo, más inteligencia emocional, o sea, más escucha, que vamos muy rápido y creo que eso perfectamente se podría meter en un sistema. Que tampoco se enseña. Claro, por eso digo, eso se podría enseñar, no sé si era asignatura de mindfulness o qué, pero no me parece ninguna tontería también para sanar, para escuchar, para estar en... Bueno, ¿querías decir, Laura? No, que me ha parecido escuchar que en el público estaban, a lo mejor alguien quiere responder. Sí. Que estabais respondiendo a alguien. Sí. No vamos a abrir ese melón. No solamente el tema que trata la obra, ¿no? Del aborto, sino totalmente todo, la memoria de lo que hemos vivido, ¿no? Se ha perdido el tema
tema de la guerra civil, ¿no? Creo que está olvidado, pero no está olvidado, ¿no? Pero lo peor, vosotros decís que en el teatro había gente que no sabía que esto había ocurrido, ¿no? Pero sí. ¿Sabe la gente joven qué pasó en nuestra historia? Sí. Entonces, yo creo que todo, o sea, el problema es la educación, ¿no? Sí. Para mí, los grandes problemas que hay ahora mismo se deben a la falta de educación. Sí, yo creo que la educación, ¿verdad? Y la falta como de conversación de las cosas que nos pasan con los pequeños en general, ¿no? Con las generaciones que vienen a las que no se les cuentan cosas, ¿no? Sí. Como esta parte de iros a jugar y cómo se queda con el oído puesto, es que vienen de un niño se queda en una tablet. Pues no te va a poner la oreja, ¿no? Y no se cuentan las cosas. Que a veces ponemos como mucho foco en la educación, en el cole, que lo haga otro. Y yo creo que esta historia es de la familia, ¿no? De lo transgeneracional y del poner voz. Sí, yo creo que eso se está haciendo un poco más al menos a nivel teatral o en cine. El contar estas historias que parece que son más pequeñas, porque no son épicas de alguna manera, pero poner el foco en lo pequeño, en lo cotidiano, en las mujeres, al final creo que sirve también para la educación y para no olvidar. Querías una última intervención, ¿verdad? Clara Coria lo llamaba el continuo de los días que no tiene fin. Y es eso, ¿sabes? Sí, sí, me parece muy acertado. Es un modo de explicarlo, pero es una historia que está sin contar, la estamos empezando a contar ahora. Hasta ahora no estaba contada. Entonces, queda mucha tarea por delante para equilibrar un poco, porque la historia que se ha contado ha sido muy masculino, universal, exclusivo y excluyente. No estábamos ahí ni se nos esperaba, pero también estábamos vivas y haciendo cosas, aunque fuera el trabajo de los días, ¿no? En este país se ha quitado de la programación, la música, la filosofía, la plástica, se ha dejado una programación educativa para hemisferios izquierdos del cerebro que es absolutamente lamentable. Entonces, como en las casas no nos pongamos las pilas a hablar con los hijos, entre el problema de mi generación, que se acaba todo en 1868, cuando Isabel II ha sido de España, ya no había más historia de España, y la de ahora, que queda la voluntariedad de algunos profesores valientes que se la juegan contando, pero que son 4 porque la inmensa mayoría pasan de todo, porque tampoco se les paga ni se les considera. Tenemos un problemón de futuro muy grande, y bueno, tiene muy mala solución porque acaban de hacer una ley que no la arregla. O sea, yo ahí soy muy pesimista. ¿No? De todas formas, hay una cosa optimista, es para cubrir las deficiencias de todos los países de la educación, siempre quedará el teatro. Bueno, ya estaría. Un gran placer recibiros en esta que es vuestra casa, Daniela Astor y la Caja Negra, que también nos convence una vez más de que hay historias que si no las contáis las mujeres, no las tendríamos en este mundo. Miriam Montilla, Elena Lanza, Laura Santos, Raquel Alarcón, Mónica Miranda, un placer teneros aquí. Mañana repetimos con Daniela Astor, decidlo por favor, sí. Quedan todavía